Imagina un hombre que camina solo por las carreteras de España, con una mochila al hombro, una mirada perdida y un secreto que hiela la sangre. Nadie sabe de dónde viene, nadie sabe a dónde va. Habla poco, observa mucho, y donde pisa, la muerte lo sigue. Durante años, las autoridades creyeron que se trataba de simples crímenes aislados, un vagabundo más entre miles, hasta que una confesión estremeció al país: 48 asesinatos, 48 vidas cegadas entre España, Francia e Italia por un solo hombre. Su nombre, Manuel Delgado Villegas. Su apodo, el Arropiero. Hoy, en Ecos de un crimen siniestro, viajamos a la España de los años 60 y 70 para descubrir la mente y los pasos de un asesino errante, un hombre sin rumbo y sin piedad. Ecos de un crimen siniestro. Voces ocultas de la historia criminal. Este contenido incluye descripciones de violencia y temas sensibles. Se recomienda discreción. No es apto para menores de edad. Manuel nació el 25 de enero de 1943 en Sevilla. Su madre murió al darle a luz. Desde entonces la vida pareció condenarlo. Criado por su abuela en Mataró, creció entre carencias y desprecio. Era disléxico, tartamudo, y todos lo llamaban tonto. Nunca tuvo una infancia, solo días grises. A los 18 años se alistó en la Legión Española. Allí aprendió a marchar, a obedecer y a matar. Entre sus técnicas dominaba una letal: el golpe del legionario. Un solo movimiento podía arrancar una vida. Y lo haría. Su primer asesinato confirmado ocurrió en 1964, en una playa escondida. La víctima, un hombre que, según Manuel, le había hecho una insinuación. No discutió, solo actuó. El golpe fue seco, letal. Desde entonces, su camino se volvió una ruta sangrienta. Viajaba sin rumbo, sin destino fijo. Mataba por impulso, por celos, por rabia, o simplemente porque sí. Sus víctimas eran hombres, mujeres, ancianos. No discriminaba. Algunos cuerpos mostraban señales de necrofilia. Otros eran abandonados como si no importaran. Nunca dejaba pistas. Nunca repetía un patrón. Era un depredador invisible. El 18 de enero de 1971, en el puerto de Santa María, Cádiz, el destino de Manuel cambió. Vivía con una mujer llamada Antonia Rodríguez Relinque. Tenía una leve discapacidad intelectual. Él decía amarla. Una discusión, una mirada, un impulso. La mató con sus propias manos. Fue rápido, silencioso, sin remordimiento. La policía lo detuvo poco después. En principio parecía un crimen doméstico más, pero algo ocurrió durante los interrogatorios. Manuel empezó a hablar, no con evasivas, sino con una calma que helaba la sangre. Maté a uno en Barcelona, a otro en Valencia, en Francia también, en Italia. Las confesiones eran tantas, tan detalladas, que los agentes pensaron que estaba delirando. Pero al contrastar datos, los crímenes existían. Las fechas coincidían. Las víctimas también. Confirmaron 8 asesinatos. 22 más parecían plausibles. El resto envueltos en misterio. Manuel afirmaba haber matado a 48 personas. Y lo decía como quien cuenta pasos que dio en un camino largo y solitario. Tras las confesiones, la justicia española se enfrentó a una pregunta perturbadora. ¿Era Manuel un asesino consciente o un enfermo mental irrecuperable? Los psiquiatras lo observaron durante semanas. Su comportamiento era extraño. Hablaba consigo mismo, perdía el hilo, confundía sueños con recuerdos. A veces lloraba por razones que nadie comprendía. Otras, se reía sin motivo. El diagnóstico fue esquizofrenia paranoide. También descubrieron que tenía el cromosoma X y IBU, que en aquel entonces se relacionaba erróneamente con una predisposición a la violencia. Los peritos concluyeron que no podía ser juzgado.
No entendía la gravedad de sus actos. No podía distinguir del todo la realidad de su mente. En vez de prisión, lo enviaron al Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Carabanchel. Nunca hubo un juicio formal, nunca se leyó una sentencia en su contra, pero su celda era una habitación blanca, su condena, el encierro silencioso. Cuando se supo quién era realmente Manuel Delgado Villegas, el país se estremeció. La prensa, que apenas le prestó atención durante su detención, comenzó a usar un nuevo término: el asesino errante. Las autoridades trataban de procesar una realidad incómoda. Durante años, el mayor asesino en serie del país había caminado entre la gente, sin que nadie lo detuviera. La policía española recibió críticas. ¿Cómo era posible que tantos crímenes quedaran sin conexión? ¿Por qué no había una base de datos nacional? ¿Por qué nadie había seguido la pista de aquel hombre que cruzaba provincias como quien cruza calles? Pero no era solo un fallo policial. La España de los años 60 y 70 vivía bajo una dictadura, con un sistema judicial opaco y una salud mental desbordada. Los hospitales psiquiátricos estaban llenos, pero no sabían a quién estaban encerrando. Y mientras tanto, Manuel caminaba, dormía en estaciones de tren y mataba cuando algo dentro de él se activaba. Nadie sabía qué lo detona, ni siquiera él. Fue entonces cuando muchos comenzaron a hacerse una pregunta que aún resuena: ¿cuántos como él hemos dejado pasar, sin mirar de verdad? Los años pasaron, y con ellos la figura del arropiero se desvanecía. Encerrado, medicado, olvidado. En Carabanchel y más tarde en otras instituciones, Manuel vivía sin tiempo. Fumaba sin parar. Caminaba por los pasillos con los hombros encogidos, como si llevara el peso de todos sus crímenes encima. Nunca pidió salir. Nunca escribió cartas. No tenía visitas. Recibió tratamientos duros, medicación constante y en los primeros años incluso electroshocks. Se convirtió en un paciente más, un número en una ficha médica. El 2 de febrero de 1998 murió en el Hospital Psiquiátrico de Badalona. Tenía 55 años. La causa fue una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la misma que se lleva a quienes fuman demasiado o respiran demasiado silencio. Nadie reclamó su cuerpo. No hubo funeral. No hubo lápida con su nombre. Solo un expediente cerrado y una historia que parecía querer ser olvidada. El tiempo pasó, pero el eco de sus pasos siguió resonando en los pasillos de la criminología española. En 2009, el documental Arropiero, el vagabundo de la muerte, rescató su historia del olvido, no para glorificarla, sino para entenderla. En él se reconstruyen sus crímenes, sus rutas, sus palabras y, sobre todo, su mente. La escritora y periodista Cristina Amanda Tour escribió El arropiero, la deconstrucción de un monstruo, un libro que no busca asustar, sino mostrar. Mostrar al hombre roto detrás del asesino, mostrar a la infancia abandonada detrás del depredador. Su caso también se estudia en universidades, en seminarios de psicología forense, en podcasts y artículos especializados. Porque Manuel no fue ficción, fue real. Caminó por calles que aún existen. Mató en lugares donde hoy otros pasean sin saber qué ocurrió allí. Y esa realidad es la que sigue provocando escalofríos. Manuel Delgado Villegas no fue un asesino común. No buscaba fama, no dejaba cartas, no se atribuía apodos, solo caminaba y dejaba muerte. Fue un producto de muchas fallas, una infancia sin amor, una enfermedad no tratada, una sociedad que no supo ver lo que tenía delante. Fue víctima y verdugo, humano y bestia, un rompecabezas incompleto. Nunca fue juzgado, nunca pidió perdón, y cuando murió, nadie lo lloró. Pero su historia quedó como una advertencia.
como una cicatriz en la memoria de un país. Y en esa cicatriz aún late una pregunta. ¿Cuántos como él hemos dejado pasar? ¿Conocías la historia de Manuel Delgado Villegas, el arropiero? ¿Sabías que es considerado el asesino en serie más letal de España? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que debió ser juzgado? ¿Fue un monstruo o el resultado de un sistema que falló desde el principio? Si esta historia te impactó, te invito a suscribirte a Ecos de un crimen siniestro. Compartimos casos que no solo estremecen, sino que nos hacen pensar. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantente alerta, porque a veces los monstruos no están en la ficción, están más cerca de lo que imaginas. Esto fue Ecos de un crimen siniestro.